Good afternoon, church. Buenas tardes, iglesia. Thank you, Gary, for trying to wake us up there. Gracias, Gary, por darnos el ánimo. I think it's a little stuffy in here. That's how I felt today, right? Está como un poco pegajoso aquí, ¿no? So if we're feeling a little bit warm and kind of drowsy for that, just, I guess the AC's on. If we need to open the door, just kind of communicate to each other and make sure the temperature feels good. Tenemos el aire prendido. Si alguien tiene calor, que abra la puerta un poco, salga. I don't want to feel like my sermon is boring. No le echen culpa al sermón por cómo ustedes se sienten. But of course it can't be because we're preaching on the theme today. Pero sabemos que no se puede ser aburrido el sermón porque vamos a hablar de nuestro tema del año. Everybody's favorite Sunday of the month. Ya saben que este es su favorito domingo del mes. It's the first. Es el primero. And the theme for this year, as you might remember, Si se acuerdan, nuestro tema para el año es is unity of the faith. la unidad de la fe. And the idea of unity of the faith is the importance of true doctrine. Entonces, la idea de la unidad de la fe es sabiendo qué es la doctrina verdadera. And last month, Roger preached a lesson about the importance of us coming to agreement on doctrine. El mes pasado, Roger dio un sermón de nuestra necesidad de tener un acuerdo en la doctrina. That we would be of the same mind, that we would be of the same judgment. Que tengamos la misma mente, tener el mismo juicio. Because we all want to know the truth. Porque todos queremos saber qué es la verdad. And make sure that's what we're teaching here. Y queremos estar seguros de que estamos enseñando la verdad aquí en West Harlem. But this lesson today Pero esta lección de hoy is not just about us being united in our understanding, no se trata solamente de estar unidos en lo que pensamos, but united by the Spirit in our conduct and relationships. pero también es buscar unidad en nuestras relaciones. So a big part of Spirit-guided unity Una gran parte de estar unidos así is the close relationships we have with one another. son las relaciones que tenemos con el uno al otro. Treating each other as family. Tratar el uno al otro como si somos familia. That's very important. Es muy importante. But that's not what we're talking about today. Pero de eso no es lo que vamos a hablar hoy. This lesson is again focusing on our understanding of truth. Este sermón se va a enfocar de lo que nosotros pensamos que es la verdad. And the idea is that we stay united as we try to come to agreement on what that truth is. Y la idea es que nos mantengamos unidos al buscar qué es la verdad. This lesson is about behaving properly as we navigate doctrinal differences. Tenemos que comportarnos bien al ver algunas diferencias de doctrina. Walking according to the Spirit, even if we have conflicting opinions, judgments, or beliefs. Tenemos que caminar el camino del Espíritu, aunque algunos tengan pensamientos diferentes en sus creencias. So that's the kind of unity we're talking about today. Ese es el tipo de unidad que vamos a hablar hoy. Learning how to not have church fights over issues. Aprendiendo cómo no pelear entre así como iglesia de algunos pensamientos. And I think as Christians, we should appreciate that this is a special challenge for us. Entonces, como cristianos tenemos que pensar, eso es un gran reto para nosotros. You should say, well, Christians, they should be nice, so they shouldn't have any conflicts about anything. Se dice, bueno, esa persona es cristiana, ahí no hay conflicto. But if you've gone to church a couple times, that's not really true. Pero si usted tiene mucho tiempo yendo a la iglesia, sabe que eso no es verdad. There are conflicts. Hay conflicto, But that's for a good reason. pero sería por buena razón. Because we as Christians, we care about the truth. Porque como cristianos debemos querer saber qué es la verdad. Now, it's easy that if you disagree with someone about something that's not important to you, Ahora, si tú no estás de acuerdo con alguien sobre algo que no es tan importante para ti, it's easy to not care and then not have an issue about it. es fácil, tú sabes, no pensar mucho en eso y no tener un problema con ese pensamiento. If you tell me that the Boston Red Sox are the best baseball team ever, Por ejemplo, si tú vienes a mí y me dices que te encanta el equipo de los Medias Rojas de Boston, I wouldn't agree with you, yo no estoy de acuerdo contigo. but I don't really care that much. Pero a mí no me importa tanto, tal vez a mí sí, así So no. we'll agree to disagree, Ahí, tú sabes, no vamos a tener ese acuerdo and we move on. y nos movemos para adelante. But to some others,
Pero para otros, There's some Yankees fans here. aquí hay algunos fanáticos de los You Yankees. tell some people that Boston Red Sox are the best Y team. si le dices a unos de ellos que te encantan las medias rojas de It Boston, might be harder to not start a fight over that sería difícil buscar una pelea sobre eso. because that's something you care about. Porque te importa tanto. So I mean, hopefully we wouldn't actually fight. Ojalá que no sea una pelea verdadera. Although if Gardner was preaching, he'd probably say something about Alabama and football right now. Entonces, si Gardner estuviera dando este mensaje, diría algo sobre el equipo de Alabama de fútbol. But we as Christians, Pero, como cristianos, we're not talking about things that don't matter. no estamos hablando de cosas que no tienen importancia. We're talking about the most important thing. What is truth? Estamos hablando de lo que tiene más importancia que todo, We're, la verdad. we're talking about something that matters to us dearly. Y hablando de algo que tiene gran significado para nosotros. It matters to me what I believe. Y me importa a mí lo que yo creo. But it also matters to me what others believe. Pero también me importa lo que otros creen también. If someone has false belief that might jeopardize the relationship with Jesus, Si alguien cree en algo falso que puede causar daño en su relación con Cristo. if I love that person, that matters to me. Si yo amo a esa persona, eso me importa a mí. If this influence can have a negative impact on other people that I love, that matters to me. Si su influencia puede ser algo negativo para otros, eso me importa a mí. We are emotionally invested in this, Tenemos una emoción en esto and the stakes are high. y tiene un gran precio. So that's why this is a challenge for Christians to have unity as they pursue the truth. Por eso nos cuesta como cristianos pensar en qué es la verdad. And it's an unavoidable part of working in the kingdom. Y es una parte del reino que no podemos olvidar o echar de menos. We're always going to have different ideas about things as we try to come to the better understanding. Siempre vamos a tener ideas o pensamientos en lo que buscamos que es la verdad. So we're going to have to learn how to handle these differences the proper way. Entonces tenemos que aprender cómo trabajar en esas diferencias de manera propia As the Spirit would instruct us to behave. y hacerlo de una manera como el Espíritu nos dice. So that's what this lesson's about. Entonces de eso es lo que vamos a hablar hoy. What is the key to maintaining unity as we seek for truth? ¿Qué es la clave en buscar la unidad en pensando en qué es la verdad? Peace is the key. Entonces aquí la paz es la clave. Ephesians 4 tells us, be diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. Dice Efesios 4, versículo 3, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Peace is what keeps the unity together. La paz es lo que mantiene la unidad. I can stack a bunch of bricks together, Yo puedo buscar unos ladrillos y juntarlos and they'll be together if you just leave them like that. y ahí se van a estar juntos si uno lo deja así. But if someone comes up and starts messing with it and pulling, taking out bricks and pushing it over, Pero si alguien viene y se toma unos ladrillos y los mueve y los empuja, then that building falls apart. ya ese edificio ahí, esa estructura se va a caer. But peace Pero la paz, is the mortar, right? This is new illustration. Peace is the mortar. la paz es lo que lo mantiene junto. Yeah, it's the glue, that keeps the bricks together as one. La paz es lo que lo va a mantener como uno. And so when it's pushed or moved or things, it still stays together. Entonces, si alguien viene a hacer daño ahí, la paz no deja que eso pase. And so to maintain unity, Entonces, para mantener la unidad, we need to be peaceful, act in a peaceful way. tenemos que ser pacientes, llevar la paz en todo lo que hacemos And peace also needs to be the end goal. y saber que la paz es la meta al final. Because we're going to see in lots of conflicts, peace is not really what people always want. Porque vemos que en muchos conflictos hay muchos que no piensan en la paz. Sometimes we just want to win. A veces nosotros pensamos más en ganar o estar correcto. But first, let's understand that peace is not about avoiding conflict. Pero pensemos en esto, que la paz no es evitar el conflicto. We might mistakenly think that a lack of conflict means there is peace. Podamos pensar que si no hay conflicto hay paz. If there's no problems, there's peace. Si no hay problemas hay paz. But that's not necessarily true, Pero eso no es necesariamente la verdad, because that could be a weak peace porque puede ser una paz débil, that is dependent on everything going well.
que se depende de que todo salga bien. There's no fighting because there's currently nothing worth fighting about. No hay peleas o discusiones porque no hay nada por lo que discutir. When I was in Georgia, Cuando Tim estaba en Georgia, I went to a peaceful church for 7 years él pasó un tiempo de 7 años en una iglesia pasiva o sin problemas. and a hostile church for 1 year. Y pasó un año en una iglesia bien hostil. And I didn't change churches. Y él no cambió iglesias, I kept going to the same church. fue la misma iglesia, It's the church that changed. fue la iglesia que cambió. For 7 years, there was no issue amongst those brethren that troubled them. Por 7 años no hubo problemas entre los hermanos de esa congregación. Everybody was happy, Estaban felices, a lot of good, close relationships. se llevaban bien, había muchos hermanos que estaban juntos, We spent a lot of time together. pasaban mucho tiempo juntos. But then an issue arose. Después llegó un tiempo con un problema. It related to the newly appointed elders. El problema se fue a causa de algunos obispos que estaban en cargo. And for the next year, Entonces, durante ese próximo año, everything turned upside down. todo se cambió en la iglesia. And there was this conflict. Hubo un conflicto And a lot of people that I greatly loved and respected y muchas personas con las que Tim tenía amor para ellos started acting like completely different people. estaban cambiando su forma de ser. There was the gossiping Había mucho bochinche, and people trying to take sides and put people against each other. personas hablando mal de otros, tomando lados en discusiones. There were insults and accusations. Se estaban acusando de cosas The diferentes. police were called on one occasion. Se llamó la policía en muchas ocasiones. It was crazy. Era una locura. But unfortunately, that is not a unique problem. Pero ese no es un problema único. If we are not the people that we need to be, Si no somos las personas que necesitamos ser, if we're not the peaceful people who pursue peace like we ought to, si no somos personas de paz que buscan la paz como se debe ser buscada, there could be a dormant volcano waiting to erupt in the right moment. sabemos que un problema grande se puede desatar en cualquier momento. So we need to be ready to behave in peace when those differences arise. Entonces tenemos que estar listos para actuar en paz cuando lleguen momentos de conflicto. And think about how Jesus handled it. Piensen en cómo Jesús llevó esto. How many issues were there in Jesus' day that needed to be dealt with? ¿Cuántos problemas ocurrieron en el tiempo de Jesús que él tuvo que tomar parte en eso? People needed to repent. Había gente que tenía que arrepentirse And he said, hey, you gotta repent. y él les dijo, mira, busca arrepentirte por eso. There was lots of corruption in the religion. Hubo mucha corrupción en la religión And he said, hey, you guys are corrupt. y él les dijo, mira, ustedes son corruptos. He dealt with the problems. Él lidió con ese problema He exposed the problems. y le enseñó, mira, ese es el problema aquí. But he dealt with it in a peaceful way. Pero Jesús trató todo de una manera pasiva. Take a look at Matthew chapter 12, verses 9 through 14. Miremos a Mateo capítulo 12, empezando en el versículo 9. I hope we have time for Go ahead and read this whole story here. Vamos a tomar el tiempo para leer esta historia. We might read the whole, actually, let me look at it here. Do verse by verse. Matthew chapter 12, Mateo capítulo 12. and we'll start verse 9. Vamos a empezar en el versículo 9. So Jesus, departing from there, went into their synagogue. Pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos. A man was there who had a withered hand. Y allí estaba un hombre que tenía una mano seca. And they questioned Jesus, asking, is it lawful to heal on the Sabbath, so that they could accuse him? Y para poder acusar a Jesús le preguntaron, ¿es lícito sanar en el día de reposo? What man is there among you who has a sheep, and if it falls into a pit on the Sabbath, will he not take hold of it and lift it out? Y él les respondió, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la saca. How much more valuable then is a man than a sheep? So then it is lawful to do good on the Sabbath. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. And he said to the man, stretch out your hand, and he stretched it out, and it was restored to normal like the other. Entonces Jesús dijo al hombre, extiende tu mano.
y él la extendió y la fue restaurada, sana como la otra. But the Pharisees went out and conspired against him as how they could destroy him. Pero cuando los fariseos salieron, hicieron planes contra él para ver cómo lo podrían destruir. But Jesus, aware of this, withdrew from there, and many followed him, and he healed them all. Pero Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí y muchos lo siguieron y los sanó a todos. What should you think about this? Piensen en esto un momento. Because Jesus was teaching the truth, exposing falsehood. Jesús estaba enseñando la verdad y sacando las mentiras de ahí. He found himself in a hostile situation Se encontró en una situación hostil. where a gang of Pharisees were trying to trap him. Ahí los fariseos lo querían engañar. But think how he responded. Pero mira cómo él respondió. He made a good point. Hizo un punto correcto. He healed the man. Sanó al hombre. Of course, that made them crazy. They wanted to, it doesn't say even kill, it says destroy him. Entonces ahí ellos se volvieron locos y que lo querían destruir, no solamente matar. And what did he do? Entonces, ¿qué hizo él? He left, went about his business, and kept helping people. Él se fue, siguió haciendo sus cosas y sanó a muchos más. This fulfills a prophecy about him, Esto completa la profecía que se hizo sobre él. that he would be so gentle, he wouldn't break off a broken blade of grass as he passes by. Que él iba a ser alguien bien pasivo, que se cumplió un texto ahí que Tim dio la frase, pero no me la sé. The idea is he can walk past a broken blade of grass and it wouldn't break off. Entonces él puede pasar por una grama y no la puede romper. So very, very gentle. Era un hombre bien manso. So that needs to be the same for us. Entonces, así tenemos que ser nosotros también. We're gonna have to deal with issues. Tenemos que tratar los problemas cuando ocurren. I like the example of 1 Corinthians 11:19. Me gusta el ejemplo que está en 1 de Corintios 11. Paul wrote concerning the Corinthians and their practice of the Lord's Supper. Aquí Pablo habló a los hermanos de allá sobre algunas cosas que hacían ellos durante la cena del Señor. And a lot of them were doing it the wrong way. Y muchos de ellos participaban de la cena en una manera incorrecta. And about that, Paul says, I hear that there are these divisions among you. Entonces Pablo le escribe, les dice, yo veo que hay algunas discusiones entre ustedes. But in verse 19 it says, for there must also be factions among you, so that those who are approved may become evident among you. Pero vean lo que dice en el versículo 19, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. In a book that focuses so much on unity and not being divided, En un libro que se trata tanto de la unidad y no en la división entre los hermanos. Paul now says, well, there have to be divisions. Ahora Pablo le escribe y le dice, no, What is he hay que haber bandos entre ustedes. Why does he say that? ¿Por qué él dice esto? Because if 100 of us are doing things the Lord's way, the right way, Porque si hay 100 hermanos de este lado que están haciendo todo lo correcto como Dios dice, but then 50 of us say, well, we want to do things differently. pero de esos 100, 50 dicen no, vamos a hacer algo diferente. Should the other 50 say, okay, so that there's no division, we'll change and do that too? Entonces los 50 que están en lo correcto van a decir, para que no haya división entre los hermanos, nos vamos de acuerdo con ellos también. No, they're going to say, well, no, we need to keep doing things the right way. You need to come back and do things the right way. No, los 50 que están en lo correcto le van a decir a los otros, no hay que haber cambio aquí, tenemos que estar de lo que Dios dice. But if the other 50 don't want to do that, Pero si los otros 50 no quieren hacer eso de manera como Dios dice, now you have a division. entonces ahí vamos a ver la división entre los hermanos. So being peaceful and pursuing peace does not mean there won't be divisions. Entonces buscando la paz y tener una mentalidad de ser pasivo And we no cannot- significa que no va a haber cambio entre los hermanos. And we cannot sacrifice the truth to make a false peace. Y no podemos sacrificar la verdad para buscar una paz que no tiene significado. But like Jesus, when these conflicts arise and we try to uphold what is good, Pero como dice Jesús, cuando llegan estos momentos de problemas y queremos estar en lo que es correcto, we need to do it with the character of Jesus. tenemos que hacerlo con el carácter de Jesucristo, Peacefully in a way that promotes peace, sabiendo que es la paz que promueve la paz. which is not easy to do. Y no es fácil hacerlo. I think James 3 helps us. Yo creo que Santiago capítulo 3 nos ayuda en esto. Because James 3 really shows us what a peaceful person looks like in the midst
of doctrinal differences. Porque Santiago capítulo 3 nos enseña cómo es una persona en la paz en medio del conflicto. Because in a conflict, the whole issue is like, well, who's right? Porque en el conflicto, el problema entero es, uno quiere saber quién está haciendo la cosa correcta aquí. Well, James says, I'll give you a hint. Entonces, Santiago les dice, les doy una clave. James 3, starting with verse, is that 14 or 13? Miremos en Santiago capítulo 3, el 13 o el 14, ¿cuál es? El 13. Okay, yeah, so James 3:13, it's random. Okay. It says here, who among you is wise and understanding? Let him show by his good behavior his deeds in the gentleness of wisdom. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. You know, who's right on this issue? ¿Quién tiene la razón aquí? Well, the person you should trust the most Entonces, la persona con la que usted tiene que confiar aquí is the one who shows his wisdom by behaving properly. es la persona que muestra su sabiduría por su conducta correcta, With wise gentleness. con mansedumbre. 17 and 18. Miremos al 17 y el 18. The wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, reasonable, full of mercy and good fruits, unwavering, without hypocrisy. And the seed whose fruit is righteousness is sown in peace by those who make peace. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condesciente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. This is the way we need to conduct ourselves when there are these differences. De esta es la manera que nos tenemos que comportar cuando hay diferencias entre el grupo. And if you, in fact, do understand things properly, Entonces, si entiendes lo que es correcto and you are defending what the Spirit would tell you is correct and true, y defiendes lo que el Espíritu te dice que es correcto, then you better behave this way. tienes que comportarte de esta manera. Because if you don't, Porque si no, then you're telling people that you should not be trusted. le vas a decir a la gente, bueno, no puedes confiar en esa persona. There's a lot of people who might have the right answer, Hay muchos que tal vez tengan la respuesta correcta, but concerning God and Christianity, they're still wrong. pero cuando se acercan las cosas de Dios, no tienen la razón. So look for these kinds of people in the midst of these conflicts. Busquen las personas como estas en medio del conflicto. Otherwise, this is how we will appear. Si no, nos vamos a ver de esta manera aquí. But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your heart, do not be arrogant and so lie against the truth. This wisdom is not that which comes from above, but is earthly, natural, and demonic. For where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder and every evil thing. 3:14, pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Man, this just got serious. Entonces, la cosa se puso seria. You've got the good side, Tenemos del lado bueno and then you got the demon side. y tenemos lo diabólico acá. If you've been in this kind of situation, Si usted ha estado en una situación como esta, sometimes you know, well, the demon side, that sounds pretty accurate. bueno, si uno piensa lo que está en lo diabólico, eso suena como algo que yo he visto. Because people are jealous and they have selfish ambition. Porque en las personas crecen los celos, tenemos nuestras ambiciones propias. They only care about their feelings Solamente queremos pensar en lo que uno propio siente and how they want things to go, y como yo quiero que salga todo and proving that they're the ones who are right. y mostrar que soy yo, And que this- tengo la And razón. this is my church, Esta es mi iglesia. and I need to be in control of things. Yo soy que tengo que estar a cargo de todo. It gets ugly really fast. Ahí la cosa se pone fea bien pronto. And if this is how someone is motivated, Si es así como alguien busca su motivación and this is the way they behave, y así es que alguien se comporta with bitterness, con amargura, with divisiveness, con división, kind of cheating and tricking and you know, accusing people of things, haciendo trampa, haciendo acusaciones a otras personas,
then we don't want to be on that side. No queremos estar del lado de esas personas. So instead, how is it that we should pursue peace? Entonces, ¿cómo es que vamos a buscar la paz? Let's go back to our key verse back in Ephesians 4. Miremos de nuevo nuestro versículo clave en Efesios capítulo 4. And fortunately, this verse tells us. Y aquí nos dice, y afortunadamente, ¿qué hacer? Ephesians 4, 1 through 3. Leamos Efesios 4, versículos 1 hasta el 3. Therefore I, the prisoner of the Lord, Paul speaking, implore you to walk in a manner worthy of the calling with which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, showing tolerance for one another in love, being diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. These are the things that preserve peace. Estas son las cosas que mantienen la paz, Humility, la humildad, gentleness, la mansedumbre, patience, la paciencia, tolerance, la tolerancia and love. y el amor. It's not just doctrine that unites us. No solo es la doctrina que nos une, It's our conduct and character. pero es nuestra conducta, nuestro carácter. We need to be humble. Tenemos que ser humildes. Romans 12:3 tells us not to think more highly of ourselves than we ought to, Romanos 12:3 dice que no piense más en ustedes que en lo que debe hacer, but have sound judgment of, but rather have sound judgment. sino que uno piense con buen juicio. Do not assume you know everything perfectly well. No pienses que tú sabes todos perfectamente. Do not assume others have nothing to offer. No pienses que otros no tienen algo bueno que compartir tampoco. Don't assume others only have their opinions for bad motives. O que otros tienen sus opiniones para motivos malos. Don't take things personally as if it's all about you. No pienses que todo es un ataque personal hacia ti, This is not your kingdom. porque este no es tu reino. You're not the one who wrote the Bible. No eres tú que escribiste la Biblia. You're not the one who saved everybody. No fuiste tú que le ofreciste salvación a todos, We are humans dealing with other humans sino que somos humanos tratándonos con otros humanos, of equal value and worth. que todos tenemos el mismo valor delante de Él. And some of us might be right and some of us might be wrong. Algunos tenemos la razón, otros no, But we're still in the same category and God's in his category. pero estamos en nuestra categoría y Dios tiene su propia categoría. There's just no room for our ego in the pursuit of truth. Entonces no hay espacio para ser egoísta mientras buscamos la verdad, Because our ego just makes the truth harder to see. porque el ser egoísta se hace más difícil buscar la verdad. You can't look at the situation properly because you're too busy being offended and upset about how people are treating you. Uno no puede ver la situación correcta de cómo la puede ver por pensar que alguien lo está tratando mal. And no matter how right you are or how good your arguments are, No importa cuánto uno piensa que tiene la razón, the only thing people can see lo único que los otros pueden ver is that you're a jerk. es que estás tratando a la gente mal. Why am I going to listen to this guy? ¿Por qué le voy a hacer caso a este hombre? And the truth is blocked by our egos. Entonces, ahí nuestro egoísmo bloquea lo que es la verdad. Jesus was a pretty smart guy. Jesús era un hombre sabio. Nobody had anything to tell him he didn't already know. Nadie le dijo a él nada que él ya no sabía. How many times he threw around his way? ¿Cuántas veces él fue mostrando su propia manera de hacer las cosas? How many times did he kind of rub it in people's face that he was right and they were wrong? ¿Cuántas veces Jesús fue a otros diciéndole, mira, yo estoy en lo correcto y tú no? How many times did he get personally offended and lash out when people didn't agree with him? ¿Cuántas veces él se enojó de manera propia cuando otros no estaban de acuerdo con él? When Jesus was on the earth, Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, all he did was for the Father. todo lo que él hacía era para la voluntad de Dios. And the only thing he took personally was what people did against his Father. Y lo único que él se tomó así en su cuenta propia es las cosas malas que otros hacían ante Dios. And so he demonstrated great humility. Entonces ahí él demostró una gran humildad. We need to be gentle. Tenemos que ser mansos. We cannot be aggressive.
No tenemos que ser tan agresivos. which means we need to be deliberately kind. Entonces tenemos que buscar maneras de ser pasivos con otros. There's enough aggression in the city. Hay mucha agresión ya en esta ciudad. We don't need it in the church. No se necesita aquí en la iglesia. I always feel that we as humans, we need some more social bubble wrap. A veces yo pienso que como humanos tenemos que estar envueltos en cosas que protegen los paquetes. I'm including a lot of metaphors and things I did not have in my notes. Aquí vamos a hablar de algunas cosas que Tim dice que en español tal vez no tenga mucho sentido. Everything we do needs to be with just a little bit more softness and cushion. Pero todo lo que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo de una manera suave. Now, is it really necessary we have to be so gentle? ¿Es necesario ser tan manso con otros? I mean, theoretically, no. I mean, the truth shouldn't bother us. We should be objective and be like, okay, that's fine. Tal vez sea que no, porque la verdad es algo que tenemos que compartirlo así como es. But is that really how we are? Pero es así como somos nosotros. Or is this a church of 60 some odd sensitive people? O esta es una iglesia con personas que son sensitivas. I'm a sensitive guy. Yo pienso que soy algo así. I can get my feelings hurt pretty easily. A mí, alguien dice algo de mí, me duele mucho. We just need to be deliberately kind to avoid that. Pero tenemos que ser mansos y amorosos con otros para evitar esa situación. Because all that does is help the truth to circulate more easily. Porque así podemos compartir la verdad de una manera más fácil del uno al otro. When it comes to doctrinal differences, Pero cuando llegamos a hablar de diferencias de doctrina entre el uno al otro, this is not a war that we win with violence. esta no es una guerra que vamos a ganar con la violencia. There's a brother in this passage here, 2 Thessalonians 3:15. En este versículo aquí de 2 Tesalonicenses capítulo 3, And so for his sin, he was disciplined and removed from the assembly. hubo un hermano que lo tuvieron que poner en disciplina y lo sacaron de la congregación. And yet it says, don't regard him as an enemy. Y dice aquí que no lo traten a él como enemigo, Admonish him as a brother. pero sino amonéstenlo como un hermano. We do not beat our enemies by killing them or by being hostile towards them. No vamos a ganar la batalla contra nuestros enemigos siendo hostiles contra ellos. We win back our enemies, so-called enemies, by convincing them. Pero si no, vamos a recibir de nuevo nuestros enemigos por recibiéndolo de manera mansa. And who has ever had their mind changed by hostility? ¿A quién se le ha cambiado su forma de pensar diciéndole cosas de una manera fuerte o hostil? Oh, because you're threatening to be mean to me, now I believe that what you're saying is true. Bueno, si como tú me amenazaste, ahora yo voy a pensar que lo que tú me dices es la verdad. That's not how minds and hearts change. Así no es que vamos a cambiar nuestras mentes y corazones. And we're not helping anybody with hostility. Y no nos vamos a ayudar teniendo mano fuerte contra el otro. And the reason we don't treat our brother as an enemy Y la manera por que no tratamos a nuestro hermano como enemigo is because the truth is we don't have a human enemy. es porque la verdad es que no tenemos un enemigo que es humano. No human is actually our true enemy. Ningún otro humano es tu enemigo. Who is the true enemy? ¿Quién es el enemigo verdadero? The devil is the true enemy. Es el diablo. And he might have people that he is using. Entonces él va a tener personas que usan, But remember who the real enemy is. pero acuérdense de quién es el verdadero enemigo. And so why are we going to be hostile towards other people? Entonces, ¿por qué ser hostiles contra otras personas? How did Jesus treat people? ¿Cómo fue que Jesús trató a los demás? When he went into the houses of sinners and tax collectors, what did he do? Cuando él entró a los hogares de los pecadores, los que recolectaban impuestos, ¿qué hacía? He ate with them. Él comió con ellos. When did he refuse, to even go into the house of a Pharisee? ¿Cuándo fue que él se negó a entrar al hogar de un fariseo? He was gentle with all sinners. Él fue manso con todos los pecadores. We also need to be patient. También tenemos que tener paciencia. We all know that when we disagree, it can be a frustrating process. Sabemos que cuando estamos en discusión con el otro hermano, es un proceso no tan fácil. Something so obvious to you, Puede ser que tú pienses que algo es tan obvio para ti. why don't they get it? ¿Y por qué es que esta persona no lo ve de la misma manera? And we get frustrated. Y eso nos enoja. And that's about all kinds of issues. Y eso tiene que ver con cualquier cosa.
or when someone in the midst of a conflict is mistreating us. Pero cuando estamos en conflicto y alguien te trata mal, You know, I'm trying to be peaceful, yo quiero ser una persona de paz. but then they just gave me attitude, Pero me están hablando ellos con actitud or they insulted me, y me insultan or now they're talking to other people about me, y hablan a otros hablando mal de mí. and it makes me mad. Eso me enoja. But we need to be patient. Pero tenemos que ser pacientes We need to be slow to anger, as Jesus says. y llegar lentamente al enojo, como dice Jesús. We're just going to have to learn to deal with all kinds of different stuff. Ahí vamos a tener que aprender cómo lidiar con estas acciones. How long did it take you to learn the truth? ¿Cómo voy a llevarte a ti a aprender la verdad To give your life to Jesus? para que des tu vida a Jesucristo? And now we're impatient with other people in their process. Y ahora estamos impacientes con otros en su proceso. How many times have we sinned against Jesus and our fellow man? ¿Cuántas veces hemos pecado ante Dios y a nuestros hermanos? We have to be patient, Tenemos que ser más pacientes. or these conflicts will be much shorter and Y more así, volatile. y así estos conflictos van a ser más cortos y sin tanto enojo. We also need to learn tolerance. También necesitamos pensar en la tolerancia. Now, really, a separate study, Ahora, esto puede ser otro estudio and something we'll look at more in the future. y sería algo que tal vez miremos más en el futuro. A major part of coming to understand the truth Pero una gran parte de venir a saber qué es la verdad is knowing the difference between something that the Lord binds upon us es saber la diferencia en algo que Dios nos dice, que trae hasta nosotros, versus something that is not binding. y algo que no nos une a Dios. You know, I might think it is. Yo puedo pensar que esto sí es vinculado a Dios. Someone else might think it's not. Alguien más puede pensar, no, esto no tiene que ver nada que ver con él. So here's a difference in understanding. Aquí vamos a ver una diferencia en lo que pensamos. But the issue, God might not have a strong judgment about it. Pero tal vez puede ser un problema en el que Dios no tenga un gran juicio por decir en esto. Romans 14 deals with this kind of issue, Vemos un ejemplo de esto en Romanos capítulo 14, where it seems like maybe the Jewish Christians were still binding dietary restrictions on the Gentiles. donde puede ser que algunos judíos que se convirtieron en cristianos tenían cosas de su dieta que querían compartir con todos los cristianos de este tiempo. Paul says to the church, God doesn't care either way. Pero Pablo le escribe y les dice, mira, a Dios no le importa esto de una manera u otra. So stop fighting about it, and whether you do or don't, you know, it's good. Love each other. Entonces ustedes no tienen que vivir en esta discusión, y más ámense el uno al otro. I think a lot of conflicts that churches have Yo pienso que muchos de los conflictos que vemos en iglesias hoy are often not really about things that are binding truth. no tienen que ver tanto con cosas que nos vinculan a lo que es la verdad. You hear horror stories Uno oye historias horribles, where a church splits over what color the carpet is supposed to be. donde una iglesia deja de reunirse porque hubo una discusión sobre qué color tiene que ser la rug, Yeah. carpeta. And sadly, that's not even a joke. That's something that happened before. Entonces eso ni es broma, eso es algo que sabemos que pasó en una iglesia. Which only proves our point that even though maybe they weren't fighting before, that was not a church who knew how to be peaceful. Y eso nos muestra que aunque esa iglesia no estaba en discusión antes de esto, sabemos que no tenían esa unidad verdadera ahí. But we're going to need to grow to have wisdom to know which things do we really need to defend as truth and which things are really a matter of our judgments and our preferences. Pero tenemos que crecer en sabiduría para después poder ver como iglesia qué es la verdad que es vinculada a Dios y cosas que son discusiones entre nosotros como humanos. Finally, Ephesians 4 tells us to preserve peace, what we need is love. Después, Efesios 4 nos dice que qué tenemos que hacer para preservar el amor, Because this needs to be the ultimate and really the only motive. porque el amor tiene que ser nuestro motivo aquí. If there is a difference, Si hay diferencia, if I'm standing up for what I think is true, si yo estoy dispuesto a defender lo que yo pienso que es la verdad, what moves me to act lo que me lleva a mí a actuar
has to be love. Tiene que ser el amor. It has to be my love for God. Tiene que ser mi amor para Dios. But maybe more specifically at that moment, my love for my brethren. O tal vez en un momento sería mi amor para mi hermano. If it's about my ego, Si se trata de mi egoísmo. now there's disorder in every evil thing. Ahora hay desorden en cada cosa mala. If it's a loyalty that I feel to a particular religious organization or my church, Si es lealtad con una organización religiosa o con mi propia iglesia, if it's defending my tradition and my culture, si se trata de defender mi tradición, mi cultura, if it's for whatever thing, si es por cualquier cosa, those motives are not going to lead me to act peacefully. esos motivos no me van a llevar a actuar en paz. Genuinely caring about the spiritual welfare of other people. El pensar de manera verdadera sobre cómo uno se siente en su vida espiritual. If that's actually my motive, Si ese es mi motivo, then I will never act out of peace. así yo nunca voy a dejar de actuar en paz. Because I know that my impatient and evil behavior will only push them farther from the truth and what's best for them. Porque yo sé que mi comportamiento malo los va a alejar a ellos de lo que es la verdad y le va a hacer daño. What was Jesus' motivation? ¿Cuál fue la motivación de Jesucristo? He loved people. Él amó a las personas. That's why he was always doing the right thing in the million conflicts he found himself in. Por eso es que él siempre hizo lo correcto en cualquier discusión en la que él se encontró en su día. There's a lot of things we can say about Jesus, Hay muchas cosas que podamos decir sobre Jesús, but I love his consistency, pero yo amo lo tan consistente que es Jesús. and his behavior is predictable Y su comportamiento, ya uno sabe lo que él va a hacer, because he knows the right way to help people. porque él sabe lo que es ayudar a alguien en verdad. And he does that in every situation, Y lo hace en toda situación. regardless of how they were responding or treating him. Y no importa cómo lo trataron a él. And that is what we are trying to do. Entonces eso es lo que queremos hacer nosotros hoy en día. So may God help us to pursue peace. Que Dios nos ayude a buscar y luchar por la paz. Gracias.